Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de SolidWorks módulo pieza. El día de hoy vamos a hacer un tornillo de cabeza hexagonal, rosca métrica, como el que vemos aquí. Vamos a escoger el tamaño nominal M20, es decir, un tornillo con un vástago de diámetro de 20 milímetros. La cabeza que es hexagonal pues tiene una longitud de extremo a extremo de S igual a 30 milímetros, un alto de cabeza de K igual a 12.5 milímetros. Vamos entonces a dibujar inicialmente la cabeza del tornillo, creando un nuevo documento de pieza. Vamos a tomar el plano alzado en este caso y crear un polígono en él. Y con la cota vamos a decirle que el tamaño de aquí a acá, habíamos dicho que de extremo a extremo era de 30, como aparece en la tabla. Vamos a decirle que este lado es horizontal, solo por conveniencia para que quede totalmente especificado el polígono. Vamos a extruirlo entonces 12.5, tal como dice la tabla. Ya tenemos el cuerpo de la cabeza. Vamos a guardar. Vamos a tomar esta cara para crear un círculo base que me servirá para crear el cuerpo del vástago del tornillo. Llevar un círculo aquí, ya que es un tornillo M20, pues el diámetro de este círculo será de 20. ¿Qué longitud tendrá? Pues habíamos dicho que una longitud de 100 milímetros. Vamos a guardar. Vamos inicialmente a crear el detalle de este pequeño cuello que tiene aquí, que se observa también en la imagen. Y en la misma operación vamos a crear entonces estos pequeños chaflanes que hay en las esquinas de la cabeza del tornillo. Para este caso me conviene utilizar el plano planta, crear un croquis en él, irme de normal a ese plano, trazar entonces una línea constructiva que me servirá de eje para la operación de corte de revolución, que es la que voy a utilizar. La longitud de esta línea es irrelevante, solo importa que sea vertical. Voy a crear entonces un pequeño triángulo rectángulo aquí. Debo evitar este punto medio debo evitarlo, debo usar un punto por acá. Voy a establecer una distancia de este extremo a esta línea de 15, que es la mitad de los 30 del hexágono. A diferencia de la tuerca que se hizo en un tutorial anterior, voy a establecer un ángulo de 30 grados. Y voy a dibujar entonces el perfil de ese cuello que aparece aquí, que básicamente es un perfil triangular. Ese triángulo, presionando escape, pues cancelo el comando de línea. Voy a decir que estas dos líneas, esta línea, presionando control y esta línea, he seleccionado ambas, son iguales. Así que tendría un triángulo isósceles. ¿Qué distancia entonces hay desde este triángulo al extremo? Veamos. Me dicen que la distancia B, que sería del extremo al cuello, es de un valor de 46. Entonces vamos aquí a codo inteligente, vamos a el vértice de este triángulo, parte inferior del tornillo, y le vamos a decir 46. Parece que hay un elemento en conflicto. Vemos. Se puede solucionar moviendo el triángulo. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Recuerden que el paso de este triángulo
perdón, el paso de este tornillo es de 2, así que estas distancias tienen que ser muy pequeñas. En este caso, por ejemplo, voy a decir que esto es 1 y que por aquí es igual al paso, es decir, a 2. Ahora simplemente voy a redondear esta esquina, ese vértice, voy a darle un valor de 0.5. Y vamos a crear entonces la operación de corte de revolución. Voy a operaciones, corte de revolución y aceptar. Ya tengo parte del tornillo terminada. Vamos a guardar esos cambios. Vamos a crear un chaflán en la punta, al igual que se hizo con la tuerca. Vamos a crear un chaflán con un valor de 1. Guardar los cambios. Y ahora vamos a crear la hélice que va a ser la base para nuestra rosca. Seleccionamos esta cara, normal a ella. Vamos a crear un círculo. En este caso nuestro círculo va a tener un diámetro de 20. Ya, este es el círculo base para la hélice. Vamos a operaciones, curvas, hélice y espiral. Y como anteriormente se había hecho la rosca, los valores quedaron guardados. Esto pasa en su computador personal. En el caso del computador de trabajo en clase, probablemente estos datos se desconfiguran. Tenemos alto, lo vamos a cambiar a 46, que es nuestra nueva distancia total, paso 2. Ángulo inicial 0. Está todo listo, vamos a decirle aceptar. Vemos que la rosca iniciará entonces aquí, como pueden ver, ahí se ve, aquí. Por lo tanto, el plano para crear el perfil debe coincidir con ese punto de inicio. En este caso no es alzado, como podemos ver, tampoco es vista lateral, en este caso es planta. Escogemos planta, vamos con control 8, normal al plano. Y ahora dibujaremos un perfil como lo hicimos con la tuerca, pero en este caso el perfil va a quedar hacia adentro. Hace crear un croquis ahí. Observemos entonces que ahora debo concentrarme en rosca externa. Entonces esta parte interna va a ser un poco más ancha. Voy a hacer entonces algo parecido a lo que hice la vez pasada. Voy a tomar una línea constructiva desde el centro. Por ahora no le voy a dar distancias. Así. Luego le daré la distancia adecuada. Voy a crear otra línea constructiva por acá. Voy a decirle con control, ¿no? Primero escape para salirme de los comandos de línea. Control, sostenido. Selecciono la línea y este punto y le voy a decir que es el punto medio. ¿Cuánto debe medir esa línea? Debe medir lo que mide el paso, es decir, 2. Ahora puedo trabajar en ella. Voy a dibujar algo parecido. A lo que hice con la tuerca, solo que esta línea debe ser constructiva. Puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo aquí diciéndole para construcción. Con control voy a decirle que estas dos líneas son iguales, que este lado ahora es el paso entre 4, es decir, 2 entre 4, ya no es 2 entre 8. Que esta distancia de aquí es, como podemos ver acá, la parte superior es paso entre 8, pero esto al dividirlo en la mitad me daría paso entre 16. Entonces voy aquí y le voy a decir de aquí aquí es paso entre 16, es decir, 2 entre 16. Si se corre esto, pues manualmente podemos arrastrarlo
y también colocar una cota que diga 2 entre 16. Con arco tangente vamos a, perdón, es de abajo hacia arriba, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar también aquí. Ahora le voy a decir que esta distancia debe ser de cuánto. Pues si el diámetro es 20, porque es un tornillo M20, aquí debe ser la mitad, 10, ya que la había dibujado desde la mitad. Solamente me falta decir que este ángulo es de 60 grados. Aquí esta línea hay que tener cuidado, vean que quedó suelta, hay que unirla. Ahora sí, todo está en color negro, que indica que está totalmente especificado. Ya puedo salirme de croquis. Guardo los cambios y, como ya sabemos, vamos nuevamente a la operación. Corte barrido, selecciono el perfil de la rosca y el trayecto de la misma, que es la hélice, y finalmente le digo aceptar. Oculto la hélice, control 7, tengo esta vista, ya tengo el tornillo terminado, y con esto acabaríamos el tutorial de tornillo. Entonces, hasta una próxima ocasión.